Mi mamá y mi papá me abandonaron a los 15 años en la casa de mi abuelo porque era un monstruo, debido a mis problemas médicos. Ahora me están suplicando por mi herencia para ayudar a mi hermano a salir de su lío. Tenía solo 15 años y problemas de salud cuando mis padres decidieron que ya no les servía. Monstruo, me dijo mi padre cuando me dejaron en casa de mi abuelo. La casa del abuelo era un lugar lúgubre, más parecido a un hospital que a un hogar. Mis días pasaban en soledad, el lenguaje de mis compañeros era cruel y sus miradas, despreciativas. No querían tratar con alguien como yo. Recordaba los tiempos cuando mis padres estaban cerca, cuando me amaban y cuidaban. Pero ahora eso parecía extraño e inalcanzable. Me habían dejado a la merced del destino, como un viejo juguete tirado en el sótano. Y todo por la herencia que ahora tanto desean. Pero, ¿qué debo hacer? ¿Ayudarlos después de todo lo que me hicieron? Las primeras semanas los maldecía frecuentemente a ellos y a mí mismo por mis problemas. Trataba de entender qué les hizo abandonarme de esa manera. Todo ese tiempo soñaba con que regresaran y se disculparan, dijeran que todo fue solo un error. Pero no hubo disculpas. Poco a poco me daba cuenta de que mis padres, aparentemente, lo habían planeado desde hacía mucho tiempo. Todas sus conversaciones sobre amor eran palabras vacías. Simplemente me usaron como excusa para sus deseos. Todo ese tiempo, el abuelo hacía lo que podía. Era una buena persona, pero la vejez y sus propios problemas lo hacían incapaz de cuidarme completamente. Trataba de no molestarlo, fingía que todo estaba bien, pero a veces era imposible contenerme y no llorar. La casa del abuelo era un lugar viejo y sombrío, donde el tiempo se detuvo hace unos 20 años. Las viejas fotos en las paredes hablaban de un pasado lejano. Cada mañana despertaba en mi estrecha habitación bajo un techo del que colgaba pintura descascarada. La ropa de mis padres, dejada allí en los cajones, me recordaba que no iban a volver. Trataba de no mirarla. El abuelo era una persona callada y bondadosa. Trataba de llenar el vacío que dejaron mis padres, y a veces pasábamos las tardes sentados en la veranda, escuchando los sonidos del crepúsculo. Me contaba sobre sus años jóvenes, sobre el amor a la abuela, que lo dejó demasiado pronto. En la escuela me sentía como un extraterrestre. Mis compañeros se burlaban de mis problemas de salud y me llamaban monstruo, tal como lo hicieron mis padres. Trataba de ignorarlos, pero a veces regresaba a casa por las noches con lágrimas en los ojos. Cada día regresaba a casa con el abuelo, que parecía saber lo que sentía. Nunca me hacía demasiadas preguntas. A veces, sentado en mi habitación, sentía que el abuelo escuchaba cuando lloraba, pero nunca venía a consolarme. Mis encuentros con los compañeros de clase se volvían cada vez más difíciles. Susurros a mis espaldas, burlas cuando los profesores se daban la vuelta. Nadie quería sentarse a mi lado en clase. Me resultaba cada vez más difícil levantarme por la mañana e ir a la escuela. Empecé a faltar a clases, prefiriendo quedarme en casa. Una noche, cuando estaba sentado en el porche mirando las estrellas, el abuelo se unió a mí. No dijo nada, simplemente se sentó a mi lado. El abuelo, aunque era bondadoso, también tenía sus propios demonios. Su salud empeoraba cada día y yo tenía que asumir cada vez más responsabilidades en la casa. Aprendí a cocinar, a limpiar e incluso a ayudar al abuelo con sus medicinas. En la escuela seguía siendo un paria. Un día, cuando llegué a casa con la camisa rota y un ojo morado, el abuelo solo sacudió la cabeza y dijo: «Tienes que ser fuerte, chico». Mientras tanto, la salud del abuelo seguía deteriorándose. Pasaba más tiempo en la cama y yo solía escucharlo toser por las noches. Al mismo tiempo, comencé a notar llamadas extrañas al teléfono de casa. El abuelo respondía brevemente, a menudo interrumpía la conversación y colgaba. Le preguntaba quién llamaba, pero él solo se encogía de hombros y decía que no importaba. Pero yo sabía que algo estaba pasando. Necesito hablar de mi hermano menor. Mi hermano menor, Jason, era el niño de oro a los ojos de nuestros padres. No tenía problemas como los míos y siempre gozaba de su amor y apoyo incondicionales. Mientras yo luchaba con mis dificultades,
Jason vivía una vida despreocupada, rodeado de atención y cariño. Nos comunicábamos raramente después de que me enviaron a vivir con el abuelo. Raramente llamaba y nunca escribía. Pero un día todo cambió. Por la noche, cuando el abuelo ya dormía, sonó el teléfono. Levanté el auricular y escuché una voz familiar. Era Jason. Hablaba rápido y con emoción, su voz temblaba. Me contó que tenía grandes problemas. Se había metido en un lío y ahora le exigían una gran suma de dinero. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, quería ayudarlo, al fin y al cabo era mi hermano. Por otro lado, sentía un rencor y una ira profundos por cómo me habían abandonado. Jason continuó hablando, explicando que nuestros padres no podían ayudarlo. Estaban desesperados y no sabían qué hacer. Me pidió que hablara con el abuelo sobre la posible herencia que podría salvarlo. Esas palabras me enfurecieron. Me abandonaron y ahora querían aprovecharse de la herencia que, en esencia, pertenecía al abuelo y posiblemente a mí. Quería colgar el teléfono, pero me contuve. En lugar de eso, le dije a Jason que lo pensaría y le devolvería la llamada más tarde. Después de esa conversación, no pude dormir por mucho tiempo. En mi cabeza giraban pensamientos sobre qué hacer. Sentía que intentaban utilizarme de nuevo. Al día siguiente le conté al abuelo sobre la llamada de Jason. El abuelo guardó silencio durante mucho tiempo, y luego dijo que debía tomar mi propia decisión. Jason seguía llamando, suplicando ayuda. Ignoré sus llamadas. Un par de días después, el abuelo me llamó a su habitación. Dijo que quería hablar sobre la herencia. Me sorprendió, pero me senté frente a él y escuché. El abuelo explicó que tenía ahorros y bienes que quería dejarme, pero no estaba seguro de cómo hacerlo correctamente, dada la situación. Me explicó que nuestros padres y Jason probablemente intentarían obtener parte de la herencia, y que debía estar preparado para eso. Mientras tanto, Jason no cesaba en sus intentos. Comenzó a enviarme mensajes con fotos y videos, mostrando lo terrible que era su situación. Hablaba de deudas, de cómo podía perder todo lo que tenía. Una noche decidí reunirme con Jason en persona. Acordamos encontrarnos en un parque cerca de casa. Cuando llegué, Jason se veía agotado y nervioso. Comenzó nuevamente a suplicarme que lo ayudara. Hablaba de cómo su vida se estaba desmoronando y que solo yo podía salvarlo. Lo escuché y, de repente, me di cuenta de que me estaba usando. Él y mis padres solo querían conseguir el dinero. Una noche, cuando volví a casa después de la escuela, vi un coche aparcado frente a la casa del abuelo. Era un SUV caro y nuevo. Cuando entré en la casa, me recibió el murmullo de voces. En la sala, en el viejo sofá, estaban sentados mis padres. Mamá parecía agotada y tensa, y papá trataba de mantener la calma, pero podía ver que estaba nervioso. El abuelo estaba sentado en la silla frente a ellos, su rostro severo y reservado. Me quedé inmóvil en la puerta, tratando de entender qué estaba pasando. Mis padres aparecieron de repente después de todos estos años y, como resultó, tenían un asunto importante, dinero para mi hermanito. Jason estaba en grandes problemas y necesitaba ayuda urgente. Vaya. Mamá, con lágrimas en los ojos, me suplicaba que los entendiera. Trataba de explicar que estaban desesperados cuando me abandonaron, y que ahora todo era diferente. Papá, de pie junto a ella, hablaba de la necesidad de unirse como familia, enfatizando que Jason realmente estaba en apuros. El abuelo, sentado inmóvil, observaba nuestra reunión en silencio. Sabía que estaba de mi lado, pero decidió no intervenir, para darme la oportunidad de resolverlo por mí mismo. Les prometí a mis padres que lo pensaría, pero que no estaba listo para dar una respuesta en ese momento. Después de eso, se fueron, disculpándose repetidamente por sus acciones pasadas. El abuelo sacudió la cabeza y me dijo que lo pensara bien antes de transferirles dinero. Sabía desde hace tiempo que solo querían sacarme el último centavo. Decidí verificar algo. Creé una cuenta bancaria que estaba anonimizada, pero con la condición de que solo yo podía retirar, transferir y manejar los fondos, o solo en mi presencia.
Imprimí toda la información sobre la cuenta, excepto esta pequeña condición. Fui a ver a mis padres y les dije que había decidido ayudar a Jason, pero que solo podía dar una parte de la suma, por lo que les pedí que retiraran una cantidad específica de la cuenta. Me agradecieron mucho y dijeron que así lo harían. Unos días después, recibí una llamada del gerente del banco. Dijo que mis padres intentaron retirar toda la suma de la cuenta, pero no pudieron, ya que no cumplían con las condiciones. El gerente informó que mis padres intentaron sobornarlo para eludir la condición. Llamé a mis padres y les dije que sabía de su intento de retirar todo el dinero. Les expliqué que era una prueba y que la habían fallado. Sus voces temblaban de miedo y rabia. Intentaron justificarse, pero los interrumpí. Nunca recibirán un centavo de mí, les dije. Ahora obtendrán lo que merecen. Rompí todos los lazos con ellos. Me aseguré de que el banco tomara medidas contra ellos por intento de fraude. Sabía que tendrían que pagar por sus acciones, y eso era mi pequeño, pero justo, castigo. El abuelo, al enterarse, me apoyó. No sé si hice lo correcto, pero siento un alivio total.